En este capítulo, el capítulo 4 del libro de Santiago, Santiago estaba tratando con algunos problemas serios de la iglesia a la cual les escribe. En el capítulo 1 hemos leído que había guerras y pleitos, y esto se refiere a que había luchas en la iglesia, había peleas, había discusiones, problemas entre los hermanos. Versículo 2 habla de que hay codicia. Dice, codiciáis y no tenéis, había también envidia entre estos hermanos. Versículo 3 nos hace ver que la oración no era central, pedían poco y pedían mal, pedían con motivos egoístas, oración poca y mala. Y el versículo 4 incluso dice que había adulterio espiritual, es decir, habían dejado a Cristo para irse y amar el mundo. Así que teniendo este panorama enfrente, con este, digamos, telón de fondo negro, oscuro, de rebeldía, de alejamiento a Dios, un telón triste, Santiago, el apóstol, nos coge y nos presenta en el versículo 2, en el versículo 6, el diamante brillante de la sublime gracia de Dios. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Acabamos de cantar un himno que a lo mejor no lo conocíamos mucho, pero dice, su gracia es mayor. Y es que su gracia es mayor que todo lo que podamos pensar. Y ahí, en este telón de fondo negro, es cuando Santiago nos presenta este diamante que brilla mucho más. Este diamante de la gracia de Dios, de la sublime gracia, como hemos cantado también. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste de todo lo que nos ha ido diciendo Santiago al versículo 6 de la gracia de Dios! Es como que les dice, sí, habéis pecado, os habéis alejado, necesitáis arrepentiros, pero no desesperéis, no perdáis la esperanza, pero Dios da mayor gracia. Y es que la gracia de Dios, esa gracia que es de una manera especial para sus hijos, para sus redimidos, esa gracia es esa gracia que muchas veces llamamos gracia salvadora, gracia que también nos santifica, gracia que también nos guarda, gracia, como se dice en otra parte de la palabra, gracia superabundante, que sobreabunda esta gracia. Pero al hablar de esta gracia, Santiago no acaba ahí. Él no quiere que los cristianos piensen, bueno, Él da mayor gracia, así que bueno, podemos seguir con nuestros pecados y así abusamos de esta gracia. No, Santiago no quiere que ellos abusen de la gracia de Dios, sino que Santiago sabe que la gracia de Dios es gobernada por las leyes de Dios. Y Santiago está muy apenado de ver el pecado de la iglesia y él quería llegar a la raíz del asunto, al corazón del problema de este pecado de la iglesia. Y en el versículo 1 ya les había preguntado, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen estas guerras y estos pleitos entre vosotros? Es de vuestro interior, de vuestras pasiones en vuestro interior, había dicho. Pero en el versículo 6 nos da la respuesta cuando dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El gran problema de la iglesia a la que Él les escribe, y el gran problema nuestro también, es el orgullo, la soberbia. El gran problema era ese, y la gran solución, ¿cuál era? La humildad. Este versículo o esta frase de Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, la encontramos 3 veces en la Escritura, en la palabra de Dios, y eso nos dice que es importante. La encontramos aquí, la encontramos en Proverbios 3, versículo 34, que luego lo veremos, y también en 1 de Pedro 5, versículo 5. Y al leer este texto, que Él da gracia a los humildes, no debemos pensar que, bueno, si somos humildes, entonces es como que nos merecemos la gracia de Dios. Y muchos, desgraciadamente, piensan eso. Si yo hago obras humildes, entonces me gano la gracia de Dios. Pero es que si te la ganas, entonces no es gracia. Si pagas por algo, entonces no es gratis. Por supuesto, si te ganas, si te mereces algo, entonces no es la gracia de Dios. La gracia de Dios no se puede ganar ni merecer. No es así como funciona. No es así. Sino que la humildad viene de esa gracia de Dios. La gracia de Dios va primero, es un regalo. La humildad también es un regalo. Pero es un regalo aquí, que no es que lo tenemos que coger y dejarlo ahí en la estantería. Muchas veces quizás hemos hecho a alguien algún regalo con toda la ilusión y luego unos meses después hemos visto que el regalo estaba ahí cogiendo polvo. Pero la humildad que Dios nos da
es un regalo que Él no nos lo da, pero que Dios quiere que lo ejercitemos, que lo usemos, que lo pongamos en práctica. Dice 1 Pedro 5:5 que nos vistamos de humildad. Si te regalan un vestido, no es para dejarlo en el armario y nunca utilizarlo, sino para vestirse con eso y utilizarlo de esa manera. Y Dios nos ha regalado este regalo de humildad, para que podamos ser humildes por su gracia. Pero Él quiere que nos vistamos de esto, que seamos activos en esto también. Y la humildad es de una importancia crucial en la vida cristiana, es indispensable. Si lo piensas, el arrepentimiento verdadero por el cual vinimos a Cristo, el arrepentimiento verdadero requiere humildad. La fe verdadera, la confianza en Cristo como el único salvador de nuestros pecados, en la cual decimos, ya dejo de intentar obrar para ser salvo y descanso en Cristo, esa confianza y fe en Cristo requiere humildad. La vida cristiana en todas sus facetas requiere humildad. Así que vamos a estar estudiando esta semana, y creo que dentro de 2 semanas también, vamos a estar estudiando la humildad. En esta semana el título será Entendiendo la humildad, y dentro de 2 semanas, en la voluntad de Dios, veremos, el título será Practicando la humildad. Hoy entendiendo la humildad y dentro de 2 semanas practicando la humildad, como se suele hacer también en el examen de conducir, primero la teoría y después la práctica. Pues lo mismo vamos a hacer con esto, con el tema de la humildad. Primero vamos a ver qué es la humildad, la entenderemos, cuál es el significado y después cómo se practica. Y por supuesto, al hablar de la humildad, hablaremos también del orgullo, porque son contrarios, son opuestos, y para entender uno tienes que entender el otro también. Así que en primer lugar vamos a ir a la definición de la humildad. ¿Qué es la humildad? En este mundo en el que vivimos, sabemos que se mal utiliza mucho este término de la humildad. Así que, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A lo que pienso yo? ¿O a lo que piensa otra persona sobre la humildad? No, tenemos que ir a lo que dice Dios de la humildad. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que nos dice Dios que es la humildad? Y así también aprenderemos de lo que es el significado del orgullo. Hay un versículo que quizá podéis ir conmigo, Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12, dice ahí el apóstol Pablo, en Colosenses 3, versículo 12, dice, vestíos pues, es decir, hay que vestirse, es como el texto que decíamos de 1 de Pedro 5:5, Colosenses 3, 12, vestíos pues como escogidos de Dios, vale, santos y amados, ¿y cómo se viste un escogido de Dios que es santo y amado? Pues dice ahí, vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 5 cosas, y la central es la humildad, y todas estas cosas son diferentes características de la humildad. En el idioma español, cuando se habla de alguien humilde, muchas veces es lo mismo que decir que alguien es pobre. Cuando decimos, es que él venía de una familia muy humilde, nos referimos a que venía de una familia sin recursos, una familia pobre, una familia que no tenía dinero. Pero esa no es la definición que nos da la Biblia de la humildad. La Biblia define la humildad como ausencia de ego, ausencia de egoísmo. Como la Biblia define la humildad como modestia. La Biblia define la humildad como un sentimiento profundo de conocer nuestra pequeñez, también mansedumbre. Y en el versículo que hemos leído, cuando dice que nos vistamos de humildad, también se podría traducir como humildad de mente. Y esto nos hace ver que la humildad no es algo que podamos poner la apariencia. Hay gente que se las da de muy humildes, pero la humildad no es algo externo, sino debe comenzar, por supuesto, y lo importante de la humildad es que sea interno, de corazón, como una actitud del corazón, una disposición del individuo. No sé si os acordáis de las bienaventuranzas de Mateo 5, ahí en el Sermón del Monte, cuando Cristo dijo bienaventurados, los mansos, bienaventurados, y lo dijo como 8 o 10 bienaventuranzas, y piensa en a quién dice estas bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es humildad. No dijo los pobres en economía, sino los pobres en espíritu, los que se reconocen pobres delante de Dios, de que no pueden
no puedo agradarte en mí mismo, te necesito a ti, los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, no los que se ríen y los que toda la vida es un chiste, no, los que lloran. Bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, de limpio corazón, los pacificadores. Todas son pequeñas características de un corazón humilde. Pero si hay un libro en la Biblia, que es el libro que creo yo que nos da más características de la verdadera humildad, creo que es el libro de la sabiduría o el libro de Proverbios. Así que vayamos al libro de Proverbios, porque hay bastantes versículos allí que nos hablan de la humildad. Vayamos al libro de Proverbios y empecemos por el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 34. Proverbios 3, versículo 34. Dice ahí la palabra de Dios: ciertamente Él, hablando de Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Ve conmigo al Proverbios 6, versículo 3. Salomón hablándole a su hijo. Hablándole de que si te han metido en un problema, dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, humíllate y asegúrate, amigo. Estás en problemas, te han metido en líos, humíllate, humíllate. Vayamos al capítulo 8, el versículo 13. Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es decir, nos dice aquí que la soberbia, que es orgullo, arrogancia, que también es orgullo, lo contrario de la humildad, todo esto lo aborrece Dios. No son cosas que Dios dice, bueno, vamos a ver, no, dice, lo aborrezco, y no quieres estar. No quieres estar en un lugar, en algún sitio, en una actitud que Dios aborrece. Proverbios 11 ahora, Proverbios 11, versículo 2. Proverbios 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Mucha gente piensa que con el orgullo suyo vendrá la honra y será exaltado, pero dice no. Cuando viene la soberbia, vendrá también la deshonra. Proverbios 16, versículo 5. Estamos aprendiendo más y más cosas sobre la humildad y en consecuencia también sobre el orgullo. Proverbios 16, versículo 5. Dice ahí, abominación. O sea, esta ya es una palabra mayor, no solamente que lo aborrece, sino que lo abomina. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Ya no solamente habla de que Dios lo aborrece, sino que dice, y espera, porque no va a quedar impune, no se va a salir con la suya, no va a quedar sin castigo, no quedará impune. Aquel cuya vida es una vida marcada por la altivez y por el orgullo. Mismo capítulo, Proverbios 16, versículo 18. Y 19, vamos a leer los dos versículos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. Todo el mundo en ese tiempo quería repartir despojos. Repartir despojos significaba que había ganado una guerra y que podías coger todo el botín y llevártelo a tu casa. Y en esas guerras el botín era algo precioso y con joyas, de todo lo que te podías encontrar. Y dice, pues mejor es estar humillado con aquellos que son humildes que llevarte un montón de dinero con los soberbios. Proverbios 27, versículo 2. Nos está aconsejando el sabio Salomón sobre la soberbia, sobre el orgullo y sobre la humildad. No solamente de que haya esto en nuestros corazones, sino que también que no nos juntemos y no tengamos comunión o compañerismo con personas cuya vida está marcada por la soberbia. Proverbios 27, 2. Alábete el extraño
y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es decir, el soberbio es el que se alaba a sí mismo. Dice, no, deja que otros te alaben. Tú haz lo que tengas que hacer, pero que no te alabe tu propia boca. Proverbios 29, 23, y ese ya es el último, dice ahí, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Aquel que es orgulloso y piensa, esto me va a hacer que siempre tenga el ánimo subido, pero dice, no, justo lo contrario. El orgulloso, el soberbio, acaba abatido, acaba desesperado, acaba desanimado, pero aquel que es humilde, el humilde de espíritu, sustenta la honra. Es decir, el verdadero gozo, la verdadera satisfacción está en aquellos que son humildes. Salomón era el hombre más sabio de su tiempo y él se había dado cuenta de estas cosas. Se había dado cuenta que la humildad era la más grande de las virtudes y que el orgullo era el más grande de los pecados. Y en un versículo que hemos leído antes, en Proverbios 16, 18, es que lo dice bien claro, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Vayamos atrás, vayamos a Adán y Eva, al principio, al primer pecado, porque dice ahí, antes de la caída, la altivez de espíritu. Piensa por un momento, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál fue el primer pecado? Pues normalmente diríamos, pues que tomaron de la fruta, ¿no? La fruta prohibida tomaron y eso era desobediencia. Ese es el primer pecado que mucha gente diría, pues que tomaron y desobedecieron a Dios. Pero vamos a ir un poco más profundo. ¿De dónde venía ese pecado? ¿De dónde venía? Pues nos dice la palabra de Dios que quizá había un pecado anterior a ese pecado. Porque dice la palabra de Dios que Eva vio el fruto y era codiciable, y codició el fruto. Y sabemos que la codicia es un pecado, así que antes de la desobediencia, de coger el fruto y comerlo, había un pecado que era la codicia. Vio el fruto, deseó aquello que era prohibido y eso fue pecado. Pero, ¿hubo algo antes que eso? Pues sí, porque la serpiente había venido y le había dicho, si tomares de este fruto, llegarás a ser como Dios. Así que eso estaba en el corazón de Eva y también de Adán, porque seguramente él lo había escuchado también. Así que la raíz del primer pecado fue el orgullo. Querer ser como Dios. Eso estaba en la mente de Eva cuando codició y cuando después desobedeció. La raíz del primer pecado y la raíz de todo estaba en el orgullo. Seréis como Dios. Y eso es lo que ella y él, Adán y Eva, querían ser. Querían sublevarse a Dios, querían rebelarse en contra de Dios, querían no necesitar a Dios ya más. Y eso es orgullo. Altivez de espíritu. Como dice Salomón, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y así ocurrió en el primer pecado. Un puritano inglés de hace unos cuantos siglos afirmó que otros pecados pueden ser más odiosos al hombre, porque traen más desgracia. Pero Dios odia el orgullo porque es el pecado que más se coloca en contra de Dios. Dijo el hombre Thomas Manton, dijo, otros pecados son contra su ley, contra la ley de Dios, pero este pecado, el orgullo, va contra su propia soberanía. El orgullo, dijo él, no solamente separa el corazón de Dios, sino que también levanta el corazón en contra de Dios. Y acabó diciendo, el orgullo es la raíz de todos los pecados. Piénsalo, todo pecado que pueda venir a tu mente, todo pecado empieza en el corazón con el orgullo. Empieza con el orgullo de decir, no necesito a Dios, no estoy de acuerdo con lo que me dice Dios, no quiero obedecer a Dios, yo soy mejor, yo me merezco esto, yo. Y eso es orgullo, Y por supuesto, de la misma manera que el orgullo es la raíz de todo pecado, la humildad es la raíz de toda virtud. Si pudiéramos comparar la vida cristiana con un árbol, ese árbol de la vida cristiana, por supuesto, la savia que va por este árbol sería
es el Espíritu Santo que habita en nosotros y está en nuestra vida. Los frutos de este árbol son los frutos del Espíritu. Y esos frutos de ese árbol de nuestra vida cristiana pues tendrían que ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. Pero ¿cuál debe ser la raíz de la vida cristiana? La humildad, la humildad. La humildad debe ser la raíz de toda nuestra vida, de todas las virtudes que Dios quiere que trabajemos en ellas. Andrés Murray, un escritor y pastor sudafricano de hace un siglo, tiene un libro que se llama La humildad. No estoy seguro, creo que puede ser que el libro esté en español, y si está en español lo recomendaría grandemente. Y este hombre dijo, definió la humildad como el lugar de dependencia completa de Dios. No independencia, sino dependencia. Mucho se habla de independencia en estos años y muchos países, muchas zonas quieren ser independientes, mucha gente quiere ser independiente. Pero la humildad es justo lo contrario. La humildad es querer ser completamente dependiente de Dios, dependiendo de Él para todo, para todo. Y así la definió Andrés Murray y dijo, la humildad es el primer deber y la mayor virtud de las criaturas de Dios. Y por eso el orgullo, la pérdida de humildad, es la raíz de todo mal. Pero por supuesto, si sales al mundo, si sales a escuchar lo que el mundo tiene que decir sobre la humildad y sobre el orgullo, confunden completamente los términos. Estaba leyendo un poco sobre qué dice el mundo, que es el orgullo y la humildad, y leí que Aristóteles, que seguramente os suena como un filósofo griego clásico, él era uno de los primeros que vio o creía que el orgullo era una virtud. Y él decía que si alguien se merece grandes cosas y él piensa que se las merece, eso es orgullo y eso está bien. Y el orgullo, decía él, es la corona de las virtudes porque aumenta las otras virtudes. Así veía Aristóteles el orgullo. Y nuestra sociedad lo ve así también. Nuestra sociedad ha tomado ese pensamiento, lo ha desarrollado. Y nuestra sociedad de hoy en día define la humildad, lo contrario del orgullo, como algo de las personas débiles, como tener una opinión muy baja de ti mismo, alguien que es muy tímido, que no se cree bueno en nada, que cree que todo lo hace mal, que siempre está hablando de sus errores, que tiene baja autoestima. A eso lo llaman humildad. Pero eso no es la definición que hemos visto que la palabra de Dios nos da de la humildad. Eso es falsa humildad. Y la Biblia condena ese tipo de hipocresía. La humildad no es poner una fachada de actos voluntarios de humildad, no es decirle a todo el mundo que yo no sé hacer nada, ni soy bueno en nada, no es degradarse a uno mismo, sino que la humildad es una actitud del corazón que es desinteresado, que no está buscando, que no tiene intereses propios para engrandecerse a uno mismo, es simplemente que no está pensando en ti mismo, no está pensando en uno mismo. Se ha dicho esto, y estoy de acuerdo con quien lo dijo, se ha dicho eso sobre la humildad, que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino es pensar en ti mismo menos. Y no sé si habéis entendido lo que quiero decir. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino es pensar en ti mismo menos. No es creer, ay, yo no soy nadie, sino es olvidarte de ti mismo. Y es que tantas veces estamos pensando en mí mismo, en lo que me gusta, en lo que no me gusta, en lo que me han hecho, en lo que no me han hecho, en lo que yo he hecho, en todos mis éxitos, en todos mis fracasos, en todos... Y nuestra mente está completamente llena de nosotros mismos. Pero la persona que es realmente humilde es que se olvida de sí mismo, está tan pendiente de amar y honrar y servir a su Dios y tan pendiente de amar y servir al prójimo que se olvida de él mismo. Eso es una persona humilde. Y por supuesto, en nuestra sociedad, que tienen un concepto falso sobre la humildad, también tienen un concepto falso sobre el orgullo. Porque ven al orgullo, y cogí esta definición en internet, cómo definen el orgullo. Dice que el orgullo es la virtud de respetarse a uno mismo, dicen, porque es una necesidad humana el pensar de manera elevada de uno mismo. Así es como definen la humildad. Es una necesidad humana, el orgullo, es una necesidad humana el pensar de manera elevada de uno mismo.
Pero ¿qué nos dice Romanos 12:3? Dice Romanos 12:3, dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Curioso que el apóstol Pablo no dice que no tenga más bajo concepto de sí que el que debe tener, porque la tendencia de todo ser humano está a tener un más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Incluso aquel que tiene baja autoestima, según dicen los psicólogos, es porque tiene un alto concepto de sí mismo y cree que todo el mundo le tiene que prestar atención, y como no le prestan atención se enfada y tiene baja autoestima, pero no es eso, sino que en realidad es orgullo. Porque la humildad verdadera, lo hemos dicho, no es degradarse a uno mismo, sino es olvidarse de sí mismo porque servimos a Dios y servimos al prójimo. En el día de hoy, a la gente de este mundo se le anima a poner toda la confianza en uno mismo. Lo habréis oído, tú vales mucho, y verás a una y otra persona que te dice esto, tú vales mucho, tienes que estar orgulloso de lo que haces, tienes que estar orgulloso de lo que eres, tienes que dejarle a otros saber tus éxitos, hacer saber a todo el mundo lo que tú vales y todo lo que has hecho. Pero Dios, en su palabra, que no ha cambiado, sigue resistiendo a los soberbios, resistiendo a los orgullosos y dando gracia a los humildes. Dijo Carlos Spurgeon que la humildad es la estimación adecuada de uno mismo. Es estimarse a uno mismo, como dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que somos criaturas de Dios, no más que eso, que somos pecadores, no más que eso, y que solamente por la gracia de Dios, por un regalo, por lo que Cristo ha hecho, es que Él nos da la salvación y podemos ser hijos de Dios, pero no es por nada nuestro, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios sigue resistiendo a los soberbios y dando gracia a los humildes. Como hemos visto en la Escritura, todo orgullo es pecado. Y lo dejo claro, todo orgullo es pecado. En cualquier situación el orgullo siempre es definido en la palabra de Dios como pecado. Y quizá podemos decir aquí, bueno, pero yo estoy orgulloso de algunas cosas que creo que no son malas, ¿no? Y en nuestro vocabulario muchas veces decimos, es que estoy muy orgulloso de mis hijos, muy orgulloso de mis amigos, estoy orgulloso de mi pueblo, estoy orgulloso de esto o lo otro. ¿Está mal eso? ¿Está mal decir esas cosas? Bueno, todo depende de lo que quieras decir cuando dices estoy orgulloso de tal cosa. Si lo que quieres decir es que estás contento con lo que alguien ha hecho, o estás agradecido a Dios por lo que se te ha dado, o por los privilegios que Él te ha dado, o que admiras lo que otras personas han hecho, entonces no hay nada malo en ese sentimiento. Pero si lo que queremos decir es que nos sentimos superiores por el pueblo en el que hemos nacido, el país en el que hemos nacido, o que presumimos de lo que ha hecho mi hijo y de la carrera que se ha sacado y de las notas que ha hecho, o de nuestra familia y el apellido, si hay ese tipo de orgullo, entonces sí, por supuesto que es pecado. Y por eso, quizá personalmente yo prefiero utilizar otros términos que decir estoy orgulloso de esto o aquello, pero lo importante es lo que hay en el corazón. Me acuerdo hace un tiempo, quizás lo he comentado antes, creo que era en Facebook o algo así, vi un grupo que el título era Estoy orgulloso de ser cristiano. Y cuando lo pensé digo, eso es la peor palabra que podrían haber cogido. Feliz de ser cristiano, por supuesto, pero orgulloso, esa no es la palabra correcta. No sé lo que pensaban los que diseñaron ese grupo, pero no estamos orgullosos de ser cristianos, sino humillados de que Cristo nos haya salvado. No podemos entender cómo siendo nosotros tan bajos, tan pecadores, tan miserables, tan rebeldes, cómo Cristo nos haya salvado. No hay ningún orgullo ahí, todo es humildad, todo debe ser humildad. Así que esa es la definición de la humildad. Dios sigue resistiendo a los soberbios y dando gracia a los humildes. La humildad es olvidarse de sí mismo. La humildad es completa dependencia de Dios. Completa dependencia de Dios. Esa es la definición, pero veamos en segundo lugar la necesidad de la humildad. Y creo firmemente que no le damos la importancia que tiene a la humildad. Si vas a una librería cristiana te encontrarás libros sobre el liderazgo, libros sobre el matrimonio,
libros sobre cómo hacer frente a los problemas, muchos libros sobre cómo subir tu autoestima, pero te encontrarás muy pocos libros sobre la humildad. Pero cuando vas a la Biblia hay muchísimo sobre la humildad. Así que creo que eso es un gran error incluso en iglesias evangélicas. La humildad no solo es importante, sino que es necesaria para aquellos que somos parte de la esposa de Cristo. Andrés Murray, que escribió este libro sobre la humildad, dijo, hay 3 grandes motivos por los que nos conviene ser humildes, por los que debemos ser humildes. Dice, primeramente, la humildad nos conviene, es decir, debemos ser humildes porque somos criaturas de Dios. Somos criaturas. Él es el Dios soberano, potente, el Dios todopoderoso. Nosotros simples criaturas, así que debemos ser humildes. Pero en segundo lugar, dice, el segundo motivo es que debemos ser humildes porque somos pecadores. No solamente criaturas pequeñas, pero encima pecadores, depravados, rebeldes. Por eso también debemos ser humildes delante del Dios santo y justo. Dice, y no solamente porque somos criaturas y porque somos pecadores, sino el tercer motivo que nos debe llenar de humildad es que Él nos ha redimido. Somos redimidos. Y cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros y que Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores como nosotros, también nos tiene que llenar de humildad esas 3 cosas. Y quizá sea esa la joya perdida de la corona de la Iglesia de Cristo, la humildad. ¿Y por qué es la humildad tan importante y necesaria? ¿Por qué la estamos recalcando en el día de hoy? Pues como hemos visto, porque es un mandamiento. Hay un texto, otro pasaje importante en Miqueas 6:8. Miqueas es un profeta menor, quizá me podéis acompañar ahí, es un texto muy bueno. Miqueas 6:8, si has encontrado Nahum, Miqueas es el libro de antes. Y si has encontrado Jonás, Miqueas es el libro de después. Un profeta menor ahí, después de los profetas mayores como Isaías, Ezequiel, te encuentras con los profetas menores y el libro de Miqueas. Miqueas 6, versículo 8 dice, la gente dice, quiero saber lo que tengo que hacer, quiero saber lo que pide Dios de mí. Pues ahí te lo dice, Miqueas 6, 8, oh hombre, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? 3 cosas, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y las primeras 2, lo de la justicia y lo de la misericordia, pues todo el mundo le gusta eso, hacer justicia, claro que sí. Vivan aquellos que hacen justicia, por supuesto, muy bien. Amar misericordia, aquella gente que es misericordiosa y con amor y con compasión, claro que sí. Vivan todas esas cosas. Pero lo de humillarse, eso no. Eso no nos gusta, ni a nosotros ni al mundo. No vamos a aplaudir eso, por supuesto que no. Necesito subirme la autoestima y no bajármela. Por supuesto que no. Humillarme, ¿no? Humillarme yo sí, hombre. Pero esa tercera cosa que Dios manda es la prueba de algodón para un cristiano. El Señor requiere humildad. No para ser salvo, sino como una evidencia de tu salvación. Dios requiere la humildad, es un mandato. Y es que el mismo Dios que manda que nos humillemos, no solamente nos lo manda, sino que Él provee la humildad, provee a todo el que se la pide y todo el que la busca. La humildad es la señal de la verdadera religión, si lo podemos decir así, y no es una opción la humildad, debemos humillarnos ante Dios, es un mandato, pero también es un requisito para tener la presencia de Dios. Si vas conmigo a Isaías 57:5, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, creo que alguna vez puede ser que lo haya nombrado. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Está hablando Dios, le está hablando a Isaías y al pueblo de Dios. Y dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y dices, pero ¿cómo puede ser tan misericordioso Dios? Tanta condescendencia, cuánta gracia.
que el alto, aquel que es altísimo, ha mirado al más bajo. Que aquel que es sublime quiera estar con aquel que es miserable. Que el que habita la eternidad quiera estar y habitar con aquel que habita en la vanidad, como nosotros. El santo con los pecadores. Es increíble, pero es un requisito para la presencia de Dios. Reconocerse humilde. Y cuanto más humildes y más quebrantados de espíritu estemos, entonces más podremos disfrutar de su presencia. Lo dijo así el salmista en el Salmo 51, Salmo de David, un salmo de arrepentimiento y de humildad. Dijo, y aprendí una cosa muy importante, que es necesario que lo aprendamos nosotros. Dijo David, el corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, oh Dios. Hemos leído de todas las cosas que desprecia Dios, pero si una persona se humilla, si una persona quebranta su corazón, eso no lo va a despreciar Dios nunca. ¿Por qué debemos ser humildes? ¿Por qué la humildad es tan importante? Pues también porque la humildad promete exaltación futura. En Santiago 4:10 lo hemos leído, humillaos delante de Dios y Él os exaltará. La única manera de alcanzar verdadera exaltación no es buscando esa exaltación y que me halaguen y que me exalten, no, sino justo lo contrario. Justo lo contrario, es humillándose. El camino para llegar a esas calles anchas de oro del cielo no es buscar esas calles anchas en este mundo, sino es buscar el camino angosto y estrecho en esta vida. Hemos visto lo que es la definición de la humildad, hemos visto lo que es también la necesidad, de esta humildad, pero en último lugar, y ya acabando, queremos ver el ejemplo de esta humildad. Porque la perfecta humildad, es verdad que la podemos ver en los ángeles puros. Los ángeles que no han caído tienen perfecta humildad delante de Dios. También la humildad perfecta la podemos ver en el hombre antes de caer, en Adán y Eva antes que cayeran. Ellos tenían perfecta humildad, pero de una manera infinitamente mayor. La perfecta humildad se ve en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo de humildad, el más grande ejemplo. Si podéis ir conmigo a Mateo 11, versículo 29. Hoy hemos estado de un texto a otro, pero es importante que vayamos a la palabra inerrante, sin error, la palabra infalible, la palabra inspirada de Dios, y que veamos lo que Dios nos tiene que decir a cada uno de nosotros desde su palabra. Mateo 11, 29. Habla ahí Cristo. Y después de decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, en el versículo 28, en el 29 de Mateo 11, dice Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabéis que el orgulloso no tiene descanso? Aquel que se cree que es mejor que todos los demás, aquel que se exalta a sí mismo, no tiene descanso. Es por eso que está buscando tanta exaltación, porque no hay paz en su corazón. Cristo es el ejemplo de humildad. Dice ahí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice humilde de corazón. Recordemos que la humildad está en el corazón. No es una fachada, es de corazón. Pero el Cristo no es solamente el ejemplo de humildad. No es solamente un ejemplo. Hay gente que cree que Cristo fue un gran ejemplo y ya está. Cristo es mucho más. Por supuesto que es ejemplo, pero es mucho más que un ejemplo. El escritor Andrew Murray dice que la humildad de Cristo se convirtió en nuestra salvación. Y su salvación se convierte ahora en nuestra humildad. Vamos a explicar esto. Vayamos a Filipenses, el último texto que queremos ver. Filipenses 2, del 3 al 11. ¿Quieres saber lo que es la humildad? ¿De verdad quieres conocer lo que es la humildad? Mira a Cristo. Mira a Cristo. En Filipenses 2 se nos habla de la humillación de Cristo. El versículo 3 de Filipenses 2 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, lo que decíamos, olvídate de ti mismo,
sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién puede explicar estas palabras? Estas palabras son sublimes. Es que no puedo decir yo algo que pueda explicar esto. Se explican por sí mismos y son tan altas, son tan sublimes estas palabras que cualquier comentario que yo pueda decir no les hace justicia. ¿Quién puede comenzar a exponer esta gran compasión en nuestra salvación? Que Cristo, el Hijo de Dios, perfecto, puro, que habita en la eternidad, el que es Dios todopoderoso, que es eterno. Nosotros llevamos aquí viviendo unos cuantos décadas y ya está, unos cuantos años, pero Él ha vivido por siempre. No hay un momento en la eternidad que Él no haya existido. Él es Dios perfecto. Y que diga ahí que Él se humilló. ¿Pero cómo se va a humillar? La humillación es algo que es como si no concuerda con los atributos de Dios, pero así fue, aunque Él era hijo de Dios y aunque sigue siendo igual a Dios, Él se hizo obediente hasta la muerte. Él se humilló a sí mismo, dice ahí, y fue voluntariamente. Dios, el Hijo, se hizo siervo, lo dice ahí, tomando forma de siervo. Dios naciendo en un establo. Dios lavando los pies, el Hijo de Dios llorando en Getsemaní, el Hijo de Dios, Dios mismo muriendo en una cruz. Eso es humildad, la humildad personificada para así salvar a su pueblo. Así que Cristo es la mayor motivación que necesitamos para la humildad. Cristo ha caminado ya este camino de humildad que estamos hablando. Lo ha caminado antes que nosotros, porque lo caminó en este mundo. Pero no solamente eso, Cristo ha caminado este camino de humildad por nosotros en nuestro lugar. Ese camino de humildad fue un camino de obediencia al Padre, un camino de perfección, y lo caminó por nosotros. Es su justicia en esta vida humilde que vino y su justicia que se nos da a nosotros cuando creemos en Él. Cristo ha caminado el camino de humildad antes que nosotros, también lo ha caminado por nosotros, y ahora nos da su Espíritu para que Él camine este camino de humildad en nosotros. Y esa es la parte que nosotros tenemos que estar activos. El Espíritu Santo en nosotros, queriendo que caminemos y sigamos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de humildad. Así que se puede decir que la humildad es nuestra participación en la vida de Cristo. Lo dice ahí en Filipenses también, llegando a ser semejante a Él. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Queremos ser como Él, estamos unidos a Él, así que caminamos con Él. Y eso es la humildad, una rendición total a Dios. Me rindo. Ya no quiero ser yo, quiero que Cristo sea el que vive en mí. Dios obrando en nosotros, trabajando en nosotros y nosotros con una completa dependencia de Él. Es olvidarnos de nosotros. Y al ver la humildad de Cristo nos damos cuenta de lo serio que es y lo grave que es que nosotros no estemos andando en humildad. Si Cristo se humilló, ¿cómo no nos tenemos que humillar nosotros? Si Él se humilló. Así que sigamos este camino de humildad, entendamos la humildad, lo que es, lo que significa. Entendamos lo importante y lo necesaria que es y sigamos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.